buenos días. Nosotros somos el grupo número 4. Nos ha tocado la fisiopatología de la ictericia y nuestro grupo está conformado por Daniela Magaña, Leslie Mendoza y yo, René Constantino. Pasala. Bien, si hablamos de ictericia es un signo. En sí no es una enfermedad, sino que es un signo. Y este signo es característico de algunas enfermedades. Si hablamos del adulto, si hablamos del neonato, pues en el neonato esta puede llegar a ser fisiológica, pero también puede llegar a ser patológica. Si definimos ictericia, ictericia es el signo clínico de la hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia eh, y pues se va a manifestar por cambios en el tono del color de la piel, las mucosas y en ocasiones la orina. Y esto es debido pues obviamente por lo mismo, por altas concentraciones de bilirrubina. Pero saber, eh, para saber si la bilirrubina está elevada, pues obviamente tenemos que conocer los valores normales. Pues la bilirrubina sérica total va de 0,3 a 1 miligramo por decilitro. La bilirrubina no conjugada va de 0,5 a 1 miligramo por decilitro. Y la bilirrubina conjugada va de 0 a 0,3 miligramos por decilitro. Pasala. Bien, en el recién nacido varía porque eh, va a depender si es un recién nacido término o un recién nacido prematuro. En el primer día, pues la bilirrubina total va a estar de 1 a 3 miligramos por decilitro y en el recién nacido prematuro va a estar igual. Del segundo día al cuarto día, eh, en el recién nacido término va a estar de 5 a 6 miligramos por decilitro y en el recién nacido prematuro pues va a estar un poco elevado al rango normal del recién nacido término. Y después, en el quinto a séptimo día, va a estar elevada a más de 2 miligramos por decilitro en el recién nacido término y en el recién nacido prematuro va a estar de 8 a 12 miligramos por decilitro. Y es aquí donde comienzan la ictericia en estos recién nacidos prematuros porque tienden a estar elevados lo que es la bilirrubina. Y ya en la segunda semana, pues va a estar a 1 miligramo por decilitro en el recién nacido término y en el recién nacido prematuro, pues va a estar mayor a ese rango. Pasala. Si hablamos de ictericia, como decíamos, ictericia es el signo clínico de la hiperbilirrubinemia, pero la ictericia se va a manifestar cuando llega a un umbral de 2 a 3 miligramos por decilitro, pero principalmente comienza la manifestación clínica, este signo, perdón, cuando llega a 2 miligramos por decilitro, pues comienza principalmente, va a haber una ictericia subconjuntival, debido a que la elastina también tiene una alta afinidad la bilirrubina tiene una alta afinidad a la elastina de la esclerótica y es por eso que este signo se va a presentar primero en los ojos, va a cambiar de color, como las personas lo conocen, se vuelven los ojos amarillos. Pero también posteriormente la piel va a comenzar a cambiar de color y mientras más se agrava, más bilirrubina sérica aumente, más notable se va a ver lo que es dicho cambio o dicho signo. Pásala. En la epidemiología, pues si hablamos del adulto, eh, va a depender de la enfermedad que cause dicho signo, pero si hablamos de los neonatos, en el área clínica las madres llegan preocupadas porque su niño o su bebé ha cambiado de color y se ha vuelto de un tono amarillo.
y la mayoría de casos es fisiológica. Y según la epidemiología es muy frecuente, al menos el 60% de recién nacidos términos lo va a presentar. Y esto se va a, este rango se va a elevar a los recién nacidos prematuros. Se dice que al menos llega a un 80%, o sea que de 10 niños, eh, de 10 recién nacidos prematuros, 8 van a presentar este signo. Pero es muy importante reconocer si la ictericia aparece antes de las 2 semanas, ya que esto puede ser una complicación. ¿Por qué? Porque obviamente al estar ictérico, la bilirrubina no conjugada aumenta y en la mayoría de los casos no está pegada a la albúmina y la barrera hematoencefálica no ha cerrado aún. Y si no ha cerrado, pues obviamente tiene la facilidad de atravesar la barrera hematoencefálica e ir hacia el cerebro y ir hacia los ganglios basales y generar problemas neurológicos. Y eso se le conoce como kernicterus basala. Em, la incidencia de kernicterus varía aproximadamente de 0,2 a 2 a 7 casos por 100.000 nacidos vivos. Si hablamos de un síndrome muy común, que es el síndrome de Gilbert, se dice que al menos el 10 o el 20% de los recién nacidos lo pueden padecer y estos, bueno, más adelante les van a hablar más claro sobre ello, pero lo que les puedo decir es que los niños pueden vivir una vida normal, solo que cuando llegan a la adultez, los cambios de humor, el estrés puede llegar a que se manifieste este signo. Pasala. En el metabolismo de la bilirrubina, sabemos que la bilirrubina procede del catabolismo del grupo hemo. Al menos el 80% proviene de la degradación de la hemoglobina. Esta hemoglobina que viene de la ruptura del eritrocito. Y hay un 20% que proviene de las hemoproteínas, como las catalasas y los citocromoxidasas. Y hay otro por ciento que algunos lo añaden al mismo 20%, que es por la eritropoyesis ineficaz que se da en la médula ósea. Pasala. Bien. Luego de que el eritrocito sale a la circulación y este ya haya cumplido su periodo de vida, que va de 100 a 120 días, eh, estos van a ir al vaso y gracias al sistema retículo endotelial que está conformado por macrófagos y monocitos, el macrófago va a fagocitar a ese eritrocito, entre comillas, viejo. eh, y ahí comienza el metabolismo de la bilirrubina, porque la ruptura del eritrocito va a a excretar lo que es la hemoglobina. Y la hemoglobina, como sabemos, está compuesta por globinas y un grupo hemo. Las globinas que darán lugar a aminoácidos y posteriormente estas darán lugar a o ayudarán a formar lo que son proteínas. Si tenemos el grupo hemo, eh, si tenemos en el grupo hemo, gracias a la hemooxigenasa, hemoxidasa, perdón, pasa el grupo hemo a óxido de carbono, biliverdina, hierro, pero aquí lo que nos importa es la biliverdina, porque gracias a la biliverdina reductasa pasa a la bilirrubina conjugada. Todo ese proceso pasa en el macrófago, pero cuando sale la bilirrubina no conjugada del macrófago, esta es hidrosoluble y al ser hidrosoluble, esta el organismo lo va a compensar dándole una proteína de transporte, la cual es la albumina, que esta la va a llevar a lo que es el hígado. En el hígado va a llegar a los sinusoides hepáticos, va a salir hacia el sitio de Dice,
y ahí se va a separar de la albúmina con la albúmina de la bilirrubina no conjugada y gracias a la proteína de transporte que tiene el hepatocito de bilirrubina, dentro de la bilirrubina al hepatocito, en el hepatocito, gracias a una proteína GSTS, no deja que se salga de nuevo lo que es la bilirrubina no conjugada. Bien, luego que la bilirrubina no conjugada reaccione con la UDP glucuronil transferasa, se va a unir al ácido glucurónico y eso va a formar bilirrubina no conjugada, bilirrubina conjugada. Y ahí es donde se da el proceso de conjugación. Posteriormente, esta va a llegar, eh, va a salir a los canículos biliares, va a ir sobre las vías biliares, pasando por el colédoco, hasta llegar a la segunda porción del duodeno. Estando ya en el intestino delgado, por acción de las bacterias, se va a desconjugar y va a pasar de bilirrubina conjugada a urobilinógeno. Como les mencionaba la vez pasada, el urobilinógeno, al menos el 80%, se va a convertir en estercobilina y eh, el otro 20% de urobilinógeno, al menos el 18%, va a entrar a la circulación interhepática. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a regresar al hígado. Y un 2% se va a ir al riñón y se va a eliminar por esa vía y le va a dar el color al orín. Se me olvidó mencionar que la estercobilina también le da el color peculiar a las heces, que es el color marrón. No sé si lo mencioné, pero eh, pásalo. Es muy importante saber eso. Bien, aquí está el proceso que yo les iba mencionando, que después de los sinusoides hepáticos pasa el hepatocyto C, se separa de la albumina, entra al hepatocito, en el hepatocito, gracias a la acción de la enzima UDP glucuronil transferasa, pasa a la bilirrubina conjugada como tal, y gracias a la acción de la proteína MRP2 va a ser transportada a los canículos biliares, y de ahí ya pasa lo que son a las vías biliares como tal, comienza en después de los canículos biliares van lo que son los conductos hepáticos derecho o izquierdo, que forman el conducto hepático común, y el hepático común con el cístico forman el colédoco, y estos van a ir a desembocar hacia eh, la segunda porción del duodeno. O sea, bien, nosotros hemos dividido por mecanismo fisiopatológico lo que son las causas. Tenemos que la hiperbilirrubinemia directa y la hiperbilirrubinemia indirecta. Pasar. Si hablamos de ictericia neonatal, bueno, les voy a hablar sobre la ictericia fisiológica que sucede en el niño, pero más adelante van a tocar más a fondo eso. Yo solo les voy a mencionar algunas cosas importantes. La ictericia fisiológica va a estar dada por una enzima, va a haber una reducción de la enzima UDP glucuronil transferasa que pasa de la bilirrubina no conjugada a conjugada, por ende no va a haber conjugación y van a elevar se va a elevar lo que es la bilirrubina no conjugada, pero eso es fisiológico. Bien, tenemos la ictericia por lactancia materna. Esto es por una mala práctica. El niño, me refiero a lactancia materna, que el niño no ingiere la leche necesaria, y si no ingiere la leche necesaria, el peristaltismo al no ingerir leche pues va a estar disminuido. Y la característica que tiene el neonato es que la beta-glucuronidasa la va a tener aumentada en el intestino. La beta-glucuronidasa es aquella que pasa la bilirrubina conjugada a bilirrubina no conjugada, que en este caso sería el urobilinógeno. O sea, pasa la bilirrubina eh, conjugada a urobilinógeno.
Bien, y como no está el peristaltismo, va a estar más en exposición con lo que es la, la beta-glucuronidasa, lo que es la bilirrubina, y por ende va a haber más urobilinógeno. Y al haber más urobilinógeno, va a haber más absorción de lo que es esta bilirrubina. Y si hay más absorción, tengo más bilirrubina y esta bilirrubina que fue absorbida va a ir otra vez al hígado, por ende se van a elevar los valores de bilirrubina. Por eso un niño que eh, no reciba la leche necesaria eh, tiende a ser ictericia por ese mismo mecanismo. Pero también está la ictericia por leche materna. Esta leche materna, ¿qué tiene? Pues ahí mismo lo dice, beta-glucuronidasa, tiene mucha beta-glucuronidasa. Entonces, si tiene mucha beta-glucuronidasa, va a transformar la bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Si tenemos urobilinógeno, va a ser absorbido. Y entre más leche le demos, más eh, beta-glucuronidasa, por ende me va a dar más urobilinógeno, más absorción de urobilinógeno y va a llegar más bilirrubina a lo que es el hígado y me va a dar una hiperbilirrubinemia que entre más se eleve, pues me va a dar ictericia pasable. Bien, cuando hablamos de una hiperbilirrubinemia indirecta, hablamos de que el proceso del metabolismo está afectado antes de la conjugación. O sea, que no sé si le pueden dar zoom a la imagen, pero antes de que se dé dicha conjugación, que es gracias a la UDP, ahí aparece como UDP-GT, o la podemos llamar UDP-glucuronil transferasa. ¿Qué pasa? El urobilinógeno, eh, perdón, la bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Entonces, hasta ahí está lo que es el proceso de bilirrubina indirecta. O sea, porque no hay eh, una conjugación. Al igual, si tenemos una anemia hemolítica que nos va a dar más lisis de eritrocitos, más lisis de eritrocitos que nos da, más hemoglobina que nos da, grupo hemo que nos da, biliverdina que nos da, pues más bilirrubina no conjugada. Entonces, ¿qué va a pasar? Hiperbilirrubinemia y luego ictericia. Pasarlo. Bien, y el último, ya para terminar, porque no le quiero quitar tiempo a mi compañera, tenemos que eh, en la hiperbilirrubinemia directa, en algunos casos, como es el síndrome de Rotor, que va a estar afectado la proteína MRP2, que está encerrada en el círculo. Esa proteína, ¿qué hace? Esa proteína lleva lo que es la bilirrubina conjugada, ya se conjugó, hacia los canículos biliares. Si está ausente esta enzima, pues no va a ser llevada a los canículos biliares, por ende se va a quedar ahí. Entonces es una causa de hiperbilirrubinemia directa, pero más adelante se lo van a explicar. Y ya entre los otros casos, pues van a ser extrahepáticos, que van a estar obstruyendo, por ejemplo, el colédoco. ¿Qué pasa si se obstruye el colédoco por cualquier causa? Pues no va a pasar la bilis y la bilirrubina, que es un componente de la bilis. Entonces se va a quedar retenida y los niveles de bilirrubina directas pues, se van a elevar. Pasable. Bueno, y continuando con lo que menciona mi compañero, y como sabemos, la ictericia se presenta en un paciente donde la coloración amarillenta de lo que sería la piel. También dice que esto ocurre ya sea por una hiperbilirrubinemia sérica y es donde es una exposición de bilirrubina. Dice que esta puede ser un signo de enfermedad hepatobiliar o hemolítica donde se produce más bilirrubina de la que se puede eliminar. La ictericia puede ser evidente mediante la inspección del paciente, es decir, se puede observar en la piel, también se puede observar en las escleras del paciente. Dice que para que un paciente, las escleras por su alto contenido de
por su alto contenido de elastina, capta muy bien lo que sería la bilirrubina. Se dice que para que un paciente tenga escleras ictéricas es necesario que tenga aproximadamente 3 miligramos sobre decilitro de bilirrubina sérica. También es importante mencionar que no todo paciente que presente una pigmentación amarilla en su piel quiere decir que padece ictericia. Es importante mencionar que debemos hacer el diagnóstico diferencial, que sería la carotenodermia. La carotenodermia se presenta una pigmentación amarilla en lo que sería personas que ingieren muchos frutas y verduras ricos en carotenos. Las hiperbilirrubinemia se entienden mejor si se les consideran como alteraciones de aspecto específico del metabolismo de la bilirrubina y del metabolismo y transporte de la bilirrubina, como ya había mencionado mi compañero. Pasan. En la etiopatogenia tenemos que la ictericia nunca es una entidad en sí misma, sino que es el reflejo de una enfermedad presente, subyacente, con varias etiologías a distintos niveles del metabolismo de la bilirrubina, como ya explicaron. Pasan. En la etiología tenemos que la ictericia puede ser por infecciones como malaria, que lo voy a explicar. Puede ser también una ictericia hepatocelular y una ictericia también obstructiva, que voy a explicar posteriormente. Pasan. En la fisiopatología tenemos que la bilirrubina está formada en el sistema reticuloendotelial, que se transporta al polo sinusoidal del hepatocito. Es un proceso de transporte y conjugación con el ácido glucurónico para hacerla más hidrosoluble y constituye la bilirrubina. Esta fracción pasa a la bilis mediante un sistema intracelular y excreción de biliar de la bilirrubina y se realiza mediante un concurso de transporte celular y excreción de la bilirrubina. Dice que cuando hay una alteración en lo que sería eso a nivel ya sea genético o ambiental, dice que pueden ser responsables de las hiperbilirrubinemias. En este caso vamos a dividir lo que sería las hiperbilirrubinemias no conjugadas e hiperbilirrubinemias conjugadas. Dice que las hiperbilirrubinemias no conjugadas se producen ya sea por un aumento en la producción, como sería una hemólisis, eritropoiesis ineficaz, reabsorción de hematomas, transfusiones masivas, así como la captación disminuida producida por fármacos como la rifampicina, entre otras. Pasar. Y ahí tenemos lo que sería en sí un esquema sobre el metabolismo de la bilirrubina, que ya lo explicaba mi compañero anteriormente. Pasar. Y en la fisiopatología de las hiperbilirrubinemias no conjugadas tenemos que puede ser por una mayor producción de la bilirrubina, en tal caso de una hemólisis, que dice que la mayor destrucción de eritrocitos hace que se aumente el recambio de bilirrubina y surja una hiperbilirrubinemia no conjugada. En el caso de la confusión hepática sea normal, este signo suele ser moderado. También puede verse a una eritropoiesis ineficaz. Dice que durante la maduración de los eritrocitos se puede perder cantidades pequeñas de hemoglobina en el momento de la extrusión nuclear y una fracción de eritrocitos se destruye en el interior de la médula. Pásale. También dice que puede verse una disminución de la depuración hepática de bilirrubina, es decir, a una menor captación hepática. Se piensa que la menor captación hepática de bilirrubina constituye lo que sería la hiperbilirrubinemia no conjugada o el síndrome de Hilbert, que ya se lo voy a explicar. También puede verse a una ictericia fisiológica neonatal y a defectos adquiridos en la conjugación que posteriormente les voy a mencionar. Pásale. En la clasificación de las ictericias, de acuerdo a su mecanismo y causas de siempre hiperbilirrubinemia no conjugadas, tenemos un subgrupo que sería por sobreproducción. En este caso serían las talasemias. Las talasemias es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos en el cual el cuerpo produce una forma anormal o una cantidad inadecuada de hemoglobina. Esta es la proteína que produce los glóbulos rojos para el transporte de oxígeno. Este trastorno lo que ocasiona va a ser una destrucción masiva de glóbulos rojos. Entonces, por lo tanto, va a llevar a lo que sería una anemia, que posteriormente también dice que estos pacientes van a estar más anémicos que ictéricos, pero siempre pueden presentar lo que sería una ictericia, debido a una sobreproducción de bilirrubina. También tenemos a la deficiencia de piruvato sinasa, que esa es una enzima que es utilizada por los glóbulos rojos. Sin esta enzima, los glóbulos rojos se descomponen con demasiada facilidad y lo que ocasiona un nivel bajo de estas células y ocasiona lo que sería también una anemia hemolítica.
En la esferocitosis tenemos que eso también es de carácter hereditario, donde se descomponen muchos glóbulos rojos, por lo que se acumula una cantidad de bilirrubina en el cuerpo. Una concentración elevada de bilirrubina puede conducir a la adquisición de la tonalidad amarilla que conocemos como ictericia. Y también dice que puede haber ictericia por una disminución en la captación hepática, ya sea por una insuficiencia cardíaca o un hígado congestivo. La insuficiencia cardíaca derecha moderada o grave dice que aumenta la presión venosa central y se transmite del hígado a las venas cava inferior y hepática. La congestión produce lo que sería una atrofia en los hepatocitos, una distensión en los sinusoides y una fibrosis centrocentral, que si es grave progresa a una cirrosis cardíaca. Es probable que la muerte de los hepatocitos sea secundaria a la trombosis de los sinusoides y se propague a las venas centrales y las ramas de la vena porta y cause lo que sería una isquemia. La mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. No obstante, la congestión moderada causa molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen, secundaria a lo que sería una distensión de la cápsula hepática y una hepatomegalia dolorosa. La congestión significativa provoca lo que sería una hepatomegalia e ictericia. Pásala. Y ahí se muestra lo que sería una figura en donde están los glóbulos rojos normales y en el caso de una talasemia, cómo se pueden observar lo que serían las malformaciones de los glóbulos rojos. Por lo tanto, puede llevar a lo que sería la hemólisis masiva de eritrocitos. Luego la otra imagen es de las esferocitosis, en donde se puede ver un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo de tamaño de forma de una esfera, de que llevará también a lo que sería la destrucción masiva de estos glóbulos. Pasar. Y aquí este es un esquema de la deficiencia de la piruvatocinasa que puede ocasionar múltiples patologías, no solo ictericia ni anemia. Dice que más que todo nos vamos a basar en la ictericia neonatal que ocasiona. Dice que van a estar afectadas el gen PKLR y va a disminuir lo que sería la cantidad de hemoglobina de oxígeno. Pasan. La siguiente imagen se muestra lo que serían las diferentes noxas que pueden dañar a lo que serían las células estrelladas del hígado, que esas células, su función principal es el almacenamiento y homeostasia de la vitamina A. También dice que regulan el flujo sanguíneo del hígado. Se puede observar a este lado, del lado izquierdo, lo que sería una célula estrellada normal, y abajo se muestra lo que sería una glándula hepática normal, sana. Luego, ya sea una célula estrellada activada, ya sea por alcohol, drogas, agentes infecciosos o tóxicos, nótese lo que sería la superficie de la célula, un poco más grande y con menos glándulas. También dice que en la parte de abajo, en la parte inferior, se ha esquematizado lo que sería un hígado dañado y se puede apreciar la superficie mostrando las pseudolobulaciones características de una cirrosis hepática. Pásala. También dice que puede causar ictericia, lo que sería la cirrosis que había mencionado, trastornos hereditarios como enfermedad de Hilbert, en donde se caracteriza por una disminución en la conjugación de bilirrubina causada por la menor actividad de la UDPGT. Eso es debido a un defecto en el gen, ubicado en el elemento TAA, en donde de la región del promotor, donde está ubicado el gen UGT1A1, que dice que ese es un punto donde se agrega va a haber un exón extra. Y dice que el diagnóstico diferencial de esta va a ser una hiperbilirrubinemia masiva. Dice que también en la enfermedad de Hilbert se caracteriza, es un déficit parcial de la actividad de la glucuronil transferasa transmitido con herencia autosómica dominante, donde se presenta una bilirrubina indirecta basal prácticamente normal, con elevación de la misma, ya sea menor a 6 miligramos sobre decilitro. Esta puede ser a estrés, deshidratación y menstruación y ayuno prolongado. Dice que este trastorno es frecuente, puede deberse de 3, 7, incluso hasta el 12% de los pacientes y tiene mayor prevalencia en los varones. También puede ocasionar ictericia fármacos que son hepatotóxicos, como lo que sería rifampicina y pronazevir. También puede verse una disminución en la captación, como el síndrome de Glicker-Najar 1 y 2. El síndrome de Glicker-Najar 1 es un trastorno, una actividad nosológica infrecuente, con una frecuencia estimada de 0,6 por millón de habitantes.
se describió por primera vez en se describió por primera vez en 1952 por 2 pediatras. Ese es donde 6 niños desarrollaron lo que sería una ictericia grave en los primeros 2 días de vida. El síndrome de Glicker-Najar 1 es un trastorno donde el metabolismo de la bilirrubina se va a ver deficiente debido al déficit de la enzima uronil difosfato glucuronil transferasa de forma total. Dice que este se va a dar de forma recesiva por mutaciones del gen UGT1A1 del cromosoma 2, el mismo gen que va a afectar a la enfermedad de Gilbert. Dice que esos pacientes van a presentar lo que sería kernicterus, ataxia, retraso mental, convulsiones, espasticidad y muerte. Y en el síndrome de Glicker-Najar 2, por otro lado, dice que este se va a ver más que todo en adultos. Los adultos van a tener niveles elevados de lo que sería una de bilirrubina, que van a ir desde los 6 hasta los 12, hasta los 25 miligramos. Les estaba hablando del síndrome de Glicker-Najar, y ahí se puede observar lo que sería una imagen, lo que está dañado a nivel genético. Y dice que si está dañado este alelo, lo que pasaría que va a haber una disminución de hasta el 30% de la actividad de la UGT1A1. Pásalos, por favor. Y esta es una figura donde se muestra lo que sería el metabolismo de la bilirrubina en el síndrome de Glicker-Najar 1, en donde se destaca lo que sería la degradación del grupo M en la formación de bilirrubina indirecta y la acumulación secundaria a la acumulación por el déficit de la enzima uronil difosfato glucuronil transferasa, y lo que va a haber un aumento de la bilirrubina indirecta plasmática, y entonces lo que ocasionaría lo que sería ictericia y kernicterus. Pasando. Y ese también es un esquema sobre el síndrome de Glicker-Najar, donde se puede observar que debido a la falta de esta enzima no se puede conjugar lo que sería la bilirrubina como tal. Pasar. Bueno, y en el caso de una ictericia fisiológica o inmadurez neonatal, dice que esta es una ictericia monosintomática que se presenta en lo que sería en el segundo día de vida, y los picos de bilirrubina van a ir de entre los 12 hasta los 15 miligramos sobre decilitro, y dice que esto usualmente va a desaparecer en el séptimo día. Esto no va a requerir tratamiento, pero sí observación, debido a que sí es un problema lo que sería patológico. También dice que se debe a la limitación del hígado para metabolizar el exceso de bilirrubina en lo que sería producir en los primeros días de vida. También puede ocasionar ictericia lo que serían fármacos que afectan la actividad de la glucuronil transferasa, como el etinilestradiol y la gentamicina, y las hepatopatías, pero solo se puede dar ictericia solo en etapas avanzadas. Pásalo. Y ese sería un esquema o imagen sobre la ictericia fisiológica del incremento de la bilirrubina, y que dice que va a ser visible en el segundo y el tercer día, y en del segundo al cuarto día va a tener niveles máximos de 5 a 6 miligramos sobre decilitro, y ya en el séptimo al décimo día lo que va a hacer va a ir disminuyendo, y al décimo y al 14 día va a desaparecer esta hiperbilirrubinemia. Y ese es un cuadro que está en Harrison, donde prácticamente resume lo que serían las patologías que he estado mencionando, de las cuales pueden ocasionar ictericia. Pásale. Y siguiendo con las hiperbilirrubinemias conjugadas, tenemos que la hiperbilirrubinemia conjugada se define cuando la cifra total de bilirrubina conjugada en el plasma es mayor a 2 miligramos sobre decilitro, o más o menos del 20% de la cifra total de la bilirrubina. Pásale.
Y en la fisiopatología o las enfermedades que ocasionan las hiperbilirrubinemia conjugadas, tenemos lo que sería, en el caso de una hepatitis, sabemos que la hepatitis lesiona el hígado, entonces por lo tanto este va a ser incapaz de excretar la bilirrubina hacia las vías biliares. La hepatitis puede ser crónica o aguda, de corta duración, crónica de larga duración y aguda de corta duración. Crónica va a durar alrededor de 6 meses, generalmente va a estar causada por un virus, pero también puede deberse a lo que sería una hepatitis autoinmune o hepatitis debida a alcohol. También dice que diversas bacterias y parásitos pueden ocasionar lo que sería una ictericia. En el caso de la tuberculosis, pueden intervenir varios factores. Dice que la tuberculosis puede ser una enfermedad que se localiza exactamente en el hígado y va a producir ictericia. También es importante mencionar que las drogas tuberculosas más usadas son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, y estas son capaces de producir lo que sería alteraciones hepáticas. La rifampicina tiene hepatotoxicidad, o sea, produce hepatotoxicidad, y esta lo que va a producir es una ictericia por competencia con la captación de bilirrubina. Dice que la tuberculosis sistémica hepatobiliar no es frecuente, es una causa rara de estenosis biliar, y los síntomas son inespecíficos, y dice que siendo el principal síntoma va a ser la ictericia. También dice que se puede deber o ocasionar ictericia a lo que sería una sífilis. La sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica causada por el treponema pálido. Dice que estos casos van a ser muy poco frecuentes, sin embargo se va a ver hasta el 10%, incluso hasta el 38% de la población que padece de esto. Y dice que este va a ser una hepatitis sifilítica precoz, de corta duración, y se va a presentar al brotar el exantema sifilítico o cuando este recidiva. Las manifestaciones clínicas son un cuadro ictérico simple, leve y autolimitado. También puede verse en la fase secundaria, donde ocasiona lo que sería fiebre, exantema maculopapular, alopecia, meningitis y también artralgias y artritis. También dice que puede verse una hepatitis sifilítica tardía, que va a aparecer en periodos más avanzados de la etapa secundaria y se va a caracterizar por un cuadro con competencia general, fiebre elevada, ictericia importante, hepatoesplenomegalia, y el laboratorio va a mostrar elevación considerable de bilirrubina. Dice que la anatomía patológica se va a caracterizar por la inflamación de lo que sería las células polimorfonucleares y los linfocitos con cierto grado de daño hepático. La evolución de esta forma puede llevar a lo que sería una atrofia aguda o subaguda del hígado, o incluso puede ocasionar muerte. La patogenia o el daño hepático dice que no ha sido aclarado. Sin embargo, se piensa que existe un mecanismo inmunológico basado en la presencia de anticuerpos autoinmunes de algunos pacientes. Otros consideran que se debe a la consecuencia de la invasión de espiroquetas al hígado. Entonces, dice, en la fase de diseminación, y dice que por su evolución se debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la hepatitis a predominio colestásico y causa no definida. También puede haber lo que sería una ictericia en una histoplasmosis. Las histoplasmosis son causadas por un hongo dimórfico, Histoplasma capsulatum. Esta enfermedad es frecuente en todo el mundo, pero más que todo en países de América. Dice que esto se caracteriza por la incapacidad del sistema inmune del hospedero para controlar el progreso de lo que sería la infección. El término histoplasmosis diseminada progresiva se refiere al crecimiento incontrolable de lo que sería el microorganismo en múltiples órganos al pulmón, resultado de la activación del periodo latente, producto del contacto con una infección. Se dice que esta forma clínica es frecuente en pacientes con edades avanzadas y en pacientes con tratamientos inmunosupresores. También dice que puede presentar síndrome febril de inicio abrupto, también malestar general, pérdida de peso, tos, diarrea, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, anormalidades y también anormalidades pulmonares e ictericia. También tenemos lo que sería una ictericia en el caso de el mintos, como podría ser el hígado. Dice que no es ajeno a infectarse por parásitos. Y
son más frecuentes que se invada lo que serían los protozoarios y los helmintos. Dice que eso puede llegar al hígado mediante tres mecanismos. Uno, por la vena porta. Los parásitos van a atravesar la pared intestinal. Dos, por el conducto colédoco. Van a por la pueden atravesar lo que sería el peritoneo, provenientes del intestino que llegan al hígado, atravesando la cápsula de Gleason. Dice que las lesiones que pueden ocasionar en el hígado puede ser, según su anatomía, puede ser en el parénquima hepático, donde hay lesiones difusas y localizadas, en la vía biliar, en la vesícula y en el sistema circulatorio del hígado. Desde el punto de vista clínico, el compromiso hepático puede ser asintomático o presentar algunas características de ictericia, como ictericia, hepatitis, hepatomegalia, obstrucción y lesiones hepáticas. También tenemos lo que sería, que puede ocasionar ictericia, una biosis histolítica del intestino delgado, del intestino, donde hay úlceras crónicas. Es más frecuente en países tropicales. En el hígado hay una lesión de un absceso hepático mediano, que dice que se van a encontrar las células hepáticas necrosadas. Entonces, y esto, necrosis colicuativa, que dice que y la sangre que va a afectar más al lóbulo derecho que al izquierdo. Se va a manifestar lo que sería fiebre, dolor, y en el hipocondrio derecho, ictericia. También puede presentar lo que sería una ictericia en una infección por Plasmodium. Este es un hallazgo frecuente en los pacientes con malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera un signo de peligro cuando se acompaña de un aumento importante de las bilirrubinas y comúnmente se relaciona con una disfunción hepática. Los mecanismos asociados con la ictericia, tenemos un daño hepático que está implicado en lo que sería en la acumulación de la bilirrubina conjugada y se explica como una citoadherencia. Hay obstrucción y obstrucción vascular. También dice que se puede ver a Plasmodium falciparum, tiene la característica de adherirse, de formar protuberancias en los endotelios sinusoidales de los glóbulos rojos. Entonces, tienen una adhesión a los receptores y puede causar puede causar daño microvascular y puede ocasionar lo que sería obstrucción del flujo capilar. También dice que este mecanismo también dice que puede verse a un estrés por oxidación, ya que en el hígado del Plasmodium va a inducir diferentes induce la generación de radicales hidroxilo que lleva a estrés oxidativo y apoptosis. Sin embargo, dice que distintos estudios han encontrado poca o ninguna necrosis que pueda explicar un aumento acentuado de la excreción biliar. También dice que puede causar ictericia debido a una hemólisis, porque donde se produce hemólisis intravascular debido a la destrucción masiva que va a haber de los glóbulos rojos, porque el Plasmodium puede infectar a todos los estadios de los eritrocitos y puede ocasionar lo que sería una ruptura masiva para liberar merosocitos. Y luego también tenemos lo que sería una ictericia por toxoplasmosis. Esto más que todo, sabemos que la infección por toxoplasmosis se produce por consecuencia de una infección del Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Dice que la infección se puede contraer de comer carne contaminada o veces de gato contaminada. Dice que esta infección más que todo se va a dar en los bebés, que se va a transmitir de la madre al hijo, y va a estar, lo que va a ocasionar puede ser hepatomegalia, infecciones oculares e ictericia debido a la concentración de la bilirrubina en sangre. También dice que puede haber ictericia en lo que sería un hepatocarcinoma, que eso debido a una obstrucción, pero es muy poco frecuente. Cuando en estos casos existe ictericia, habitualmente se debe a un daño progresivo por una cirrosis o una infiltración tumoral extensa. También dice
puede darse a un estoma. Ese es un tipo de cáncer muy poco frecuente que se origina en el hígado. Entonces dice que esto, las células cancerosas van a ser similares a pocitos fetales. Va a afectar a los niños alrededor de los 3 a los 4 años y no se disemina a otras zonas del cuerpo. Pásale. Y ahí tenemos lo que sería la afectación hepática durante una tuberculosis miliar en forma de hepatitis granulomatosa, hepatosplenomegalia y alteraciones de las enzimas de colestasis, tuberculomas como colecistitis, pancreatitis y daño hepático fulminante. Pásala. Luego también puede ocasionar ictericia lo que serían enfermedades metabólicas hereditarias, como sería el síndrome de Wilson. El síndrome de Wilson es una enfermedad, es un trastorno hereditario poco frecuente, en donde el hígado va a ser incapaz de deshacerse del cobre adicional. Entonces, por lo tanto, dice que los pacientes van a presentar una hepatitis abrupta y entre los síntomas va a ser también lo que sería el daño hepático y ocasionar lo que sería ictericia. También una fibrosis hepática congénita, déficit de alfa-1-tripsina, que la deficiencia de la alfa-1-tripsina es una afección donde la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de AAT, que sería una proteína que protege lo que serían los pulmones y al propio hígado. Esta enfermedad puede presentarse con una EPOC o incluso hasta una cirrosis hepática. Este es un tipo de proteína, un inhibidor de la proteasa y se produce en el hígado y funciona para proteger a los pulmones y al mismo hígado. También dice que puede ocasionar ictericia, lo que sería un síndrome de Dubin-Johnson, el cual es un cuadro autosómico recesivo que aquí va a estar afectado, va a haber un defecto en el transportador de la bilirrubina. Dice que las cifras de bilirrubina no suelen exceder de los 2 a los 5 miligramos sobre decilitro y prácticamente el paciente va a tener una vida normal, suele ser asintomático. También tenemos lo que sería el síndrome de Rotor, que esa es una enfermedad hereditaria caracterizada por la presencia de niveles altos de bilirrubina en sangre. Dice que los individuos van a contar con 2 copias del gen defectuoso. También tenemos otra ictericia, como sea una hepatitis, para que haya daño hepático por alcohol. Eso va a depender en sí del alcohol y de los años que la persona. Dice que prácticamente desde los también se puede ocasionar para que se dé lo que sería un daño hepático, ya sea por una hepatitis autoinmune, donde el cuerpo circulante son de etiología desconocida. Una isquemia hepática de Mirici, que de Mirici ocasionada por un cálculo en la bolsa de que dice que todo el código que sea parcial de la que sería una ictericia debido a, entre la sintomatología va a estar náuseas, vómito y plenitud epigástrica e ictericia. Pasar. Entonces ahí lo tenemos como tal el síndrome Mirici que se debe a un cálculo. Entonces va a estar, dice que es de un paciente que representó el lóbulo derecho de ictericia, muestra el defecto en la represión del linfoma y es compatible con sala. Y ese también es un cuadro que se encuentra en Hartman, donde menciona algunas que ya mencionan por hepatitis alcohólica, por Wilson y por toxinas. Pásala.
Pásala. Entre los signos y los síntomas de la ictericia, como sabemos, va a depender en sí de cada patología de la que se presente. Pero en una forma general tenemos que el signo dominante de la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y la esclerótica, que va a comenzar en la cabeza y se extiende por el cuerpo. También tenemos que puede haberse prurito, fatiga, dolor abdominal, pérdida de peso, vómito, fiebre, acolia, que sería heces blancas o heces en yeso, y coluria, que sería la coloración de orina, ya sea café o incluso anaranjada. Pásalo. Y ahí tenemos lo que sería una imagen de recién nacidos con ictericia y un paciente adulto que se presenta lo que sería una ictericia a nivel de las escleras y en la piel. Y en la otra imagen se presenta lo que sería la diferencia de la tonalidad de un pigmento amarillo y con una persona con ictericia y una persona normal. Pásalo. Entre las complicaciones de las ictericias también va a depender en sí de la patología en la que se esté presentando, pero de una forma general dice que las complicaciones serias pero poco frecuentes de los niveles altos de bilirrubina van a ser parálisis cerebral, sordera, kernicterus, que es un daño cerebral a causa de niveles muy altos de bilirrubina. Pasar. Y esa es una imagen donde se puede observar lo que sería lo que ocasiona en sí el kernicterus, donde la bilirrubina se va a trasladar desde el torrente sanguíneo al tejido cerebral. Entonces, por lo tanto, va a producir lo que sería ya el color amarillento en los ojos y el color amarillento en la piel. Dice que este trastorno va a ser en sí, va a presentar daño neurológico, por lo tanto, los recién nacidos no van va a ocasionar lo que sería la muerte. Sí. Mi compañera seguirá con lo demás. Buenos días, a continuación yo les hablaré sobre el diagnóstico para la ictericia. Tenemos que los términos de bilirrubina directa o indirecta, es decir, bilirrubina conjugada o no conjugada, se van a basar en la reacción de Vandenberg, en la cual la bilirrubina se expone al ácido diazosulfanílico, en la cual la fracción directa es la que reacciona con el ácido diazosulfanílico en ausencia de una sustancia aceleradora como lo es el alcohol. Esta fracción directa que reacciona con el ácido diazosulfanílico nos da una aproximación de los valores de bilirrubina conjugada en suero, mientras que la bilirrubina sérica total será aquella que reacciona después de que se añade lo que es el alcohol. Y la fracción indirecta se va a obtener de la diferencia entre la fracción directa y la bilirrubina sérica total, dándonos una aproximación de la bilirrubina no conjugada en suero. Tenemos que las concentraciones normales de bilirrubina sérica mediada por este método es de 17 micromol sobre litro o 1 miligramo sobre 100 mililitros hasta el 30% del total, o 5.1 micromol sobre litro o 0.3 miligramos sobre 100 mililitros puede ser bilirrubina de reacción directa o conjugada. En el 95% de la población sana, las concentraciones séricas totales están entre 3,4 y 15.4 micromol sobre litro o 0.2 y 0.9 miligramos sobre 100 mililitros. Luego tenemos lo que es el examen general de orina, que cuando hay niveles elevados de bilirrubina no conjugada, tendremos que la orina no presentará un cambio en lo que es en su coloración, debido a que esta bilirrubina aún está unida a lo que es a la albúmina, por lo tanto esta no puede ser excretada por la vía renal. Luego tenemos lo que es la bilirrubina conjugada, que cuando esta está en niveles elevados, la orina sí presentará un cambio en su coloración, debido a que esta ya no estará unida a la albúmina, por lo tanto esta sí puede ser excretada vía renal. Luego tenemos lo que es la anamnesis, en la cual se investiga si el paciente ha recibido transfusiones, fármacos por vía intravenosa, tatuajes y prácticas sexuales.
Dice que también se debe de investigar sobre la existencia de otros síntomas como lo son las artralgias, mialgias, exantemas, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre, prurito y alteraciones de la orina y las heces. Estas manifestaciones no son específicas de un trastorno, pero sí nos podrían hacer sospechar sobre uno. Por ejemplo, un antecedente de artralgias y mialgias antes de la ictericia nos indica una hepatitis, y un antecedente de ictericia que se acompaña con dolor en el cuadrante superior derecho de aparición súbita con escalofríos. Esto nos puede indicar una coledocolitiasis o una colangitis ascendente. Luego tenemos lo que es el examen físico, en el cual tenemos el estado general, que dice que los pacientes con una ictericia obstructiva dan habitualmente la impresión de estar más ictéricos que enfermos. Caso contrario, lo que sucede en los pacientes con una enfermedad hepatocelular, en los cuales los niveles leves o moderados de ictericia no, pero estos van a presentar lo que es una afectación del estado general. Luego tenemos el grado de ictericia, que dice que los pacientes pueden presentar un tinte amarillo pálido o ictericia flavínica, que dice que esta nos puede hacer sospechar sobre la coexistencia de una anemia con niveles leves de ictericia, como sucede en las ictericias hemolíticas. Dice que el paciente también puede presentar lo que es un tinte amarillo rojizo o ictericia rubínica, que esta es característico de las enfermedades hepatocelulares, y también se puede presentar lo que es un tinte verde aceituna o ictericia verdínica, que esta dice que es característica de las colestasis. Luego tenemos lo que es la palpación hepática, que en las hepatitis virales agudas dice que la hepatomegalia, que no muchas veces es reconocible, va a ser dolorosa y blanda. Dice que también puede ser dolorosa en la hepatomegalia metastásica y en el hígado de éstasis, pero que este último rara vez se va a presentar con lo que es la ictericia. Luego tenemos la palpación de la vesícula. Dice que un hallazgo clínico de una vesícula palpable y a veces observable en el paciente ictérico nos debe de hacer sospechar sobre una obstrucción mecánica de las vías biliares. Luego tenemos lo que es la palpación del vaso. Dice que la esplenomegalia nos puede indicar que la ictericia se debe a hemólisis o a una enfermedad hepatocelular. Y cuando hay un vaso palpable con niveles altos de bilirrubina no conjugada e ictericia flavínica, dice que esta es la triada del síndrome hemolítico. Luego tenemos las enzimas hepáticas, en las cuales tenemos las transaminasas, como la transaminasa glutámico pirúvica, la transaminasa glutámico oxalacética, y dice que estas se van a encontrar elevadas cuando hay una enfermedad hepatocelular. Dice que cuando hay una enfermedad hepatocelular, estas van a superar 10 veces los valores de referencia. Y dice que se pueden observar niveles más altos en las hepatitis tóxicas, ya sea por medicamentos o por etanol, y en las hepatitis virales. En este caso dice que los valores serán 100 veces superados a los de referencia. Luego tenemos lo que es la fosfatasa alcalina, que esta se va a elevar cuando hay una colestasis o cuando hay una enfermedad ósea. Y para confirmar que su elevación se deba a una colestasis, dice que se debe medir lo que es otra enzima de la colestasis, como es la gamma-glutamil transpeptidasa. Dice que cuando hay una colestasis, los niveles de fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa
los valores superan de 3 a 10 veces los valores normales. Luego tenemos la pseudocolinesterasa, que este es un marcador de insuficiencia hepatocelular. Luego tenemos la lactato deshidrogenasa, que su elevación en pacientes ictéricos nos sugiere una hemólisis. Y ante esta situación dice que se deberá buscar otros marcadores de hemólisis, como lo es la caída del hematocrito. Luego tenemos la exploración instrumental, en la cual tenemos la ultrasonografía, que dice que esta permite apreciar la dilatación de la vía biliar en más del 95% de los casos de colestasis obstructiva. Y también tenemos la tomografía computarizada, que dice que esta puede ser preferible a la ultrasonografía porque ofrece una mayor información acerca de la localización y la causa de obstrucción. Y aquí tenemos una imagen de una ultrasonografía donde se ve dilatado el colédoco por una litiasis. Luego tenemos lo que es la escala de Kramer, que dice que en 1929 en Inglaterra la observación clínica de los neonatos con ictericia se describía el avance cefalocaudal, pero se desconocía si había una relación entre las zonas ictéricas con los valores de bilirrubina sérica total. Y en 1969 se describen las zonas o planos de Kramer, donde se afirma que si habrá una relación entre la zona ictérica con los valores de bilirrubina sérica total. Entonces tenemos que los planos de Kramer es una escala visual que determina las cifras de bilirrubina según la localización. Y aquí podemos observar en la imagen que en la zona 1 irá de cabeza hasta el cuello y será de 5 miligramos sobre decilitros, y la zona 2, que es hasta el ombligo, es de 5 a 12 miligramos sobre decilitros, y la zona 3, que va hasta las rodillas, sería de 8 a 16 miligramos sobre decilitros, y luego tenemos la zona 4, que es hasta los tobillos, irá de 10 a 18 miligramos sobre decilitros. Luego tenemos la zona 5, que es la ictericia plantar y palmar, que es de 15 miligramos sobre decilitros. Luego tenemos lo que es la prevención. Dice que la ictericia en los recién nacidos se puede prevenir alimentándolo de 9 a 12 veces por día durante los primeros días de vida, ya que un aporte calórico pobre o deshidratación asociada a una lactancia inadecuada puede contribuir al desarrollo de hiperbilirrubinemia por aumento de la circulación enterohepática de la bilirrubina. Luego tenemos lo que es el pronóstico, que dice que generalmente la ictericia del recién nacido no es dañina en la mayoría de los bebés. La ictericia se resuelve normalmente sin tratamiento dentro de 1 a 2 semanas antes. Pero como ya lo mencionaron anteriormente mis compañeros, niveles elevados de bilirrubina en el recién nacido pueden ocasionar una afección en el cerebro, lo que se denominaba kernicterus. Pero dice que en el recién nacido generalmente los niveles de bilirrubina elevados se detectan antes de que se pueda provocar tal afección. Y luego tenemos la bibliografía, y gracias por su atención prestada.